Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En una conversación íntima filtrada por una fuente muy cercana a su entorno, Keran Bürsin finalmente ha roto el silencio sobre la verdadera naturaleza del vínculo que aún lo une a Hande Erçel, una relación que, pese a los meses de distancia, el dolor y el caos emocional, parece no haber terminado en los corazones de ninguno de los dos. Y esta vez, fue Keran quien lo confirmó con una frase que ha conmocionado a todos sus seguidores. Hande todavía me ama. Lo sentí, en el último mensaje que me envió. Estas palabras, pronunciadas en voz baja pero con una seguridad absoluta, revelan que algo ocurrió recientemente entre ambos. Aunque no hay declaraciones oficiales, el entorno de Keran afirma que él recibió un mensaje inesperado de Hande días después de su aparición pública tras el infarto. Un mensaje corto, emocional, pero que lo cambió todo. Ella no me dijo te amo con esas palabras, habría explicado el actor, pero me escribió de una forma que solo alguien enamorado puede escribir. Con miedo, con ternura, con una nostalgia que se sentía en cada palabra. Yo la conozco. Sé cómo late su corazón. Y ese mensaje venía directamente de ahí. El contenido exacto del mensaje no se ha revelado, pero según los rumores, habría sido enviado en la madrugada, cuando Hande aún se encontraba convaleciente y emocionalmente vulnerable. En él, habría recordado un momento muy específico que compartieron juntos en el pasado, una noche de lluvia en Londres, donde se refugiaron bajo un mismo abrigo y se prometieron cuidarse para siempre. Ese recuerdo, escrito en una sola línea, habría sido suficiente para que Keran entendiera que el lazo entre ellos sigue intacto, aunque herido. Una persona que no te ama no recuerda esas cosas, habría dicho Keran a un amigo. Una persona que ya te ha olvidado no escribe a las 3 de la mañana para contarte que soñó contigo. Desde ese momento, Keran ha tomado una postura completamente distinta. Ha cancelado eventos, ha reducido sus apariciones públicas, y se ha dedicado exclusivamente a prepararse para lo que él mismo ha llamado la segunda oportunidad más importante de su vida. En su agenda, no hay rodajes. Solo hay un plan, reconquistar a Hande, no con flores ni gestos mediáticos, sino con actos verdaderos. Al parecer, ya ha contactado con los padres de Hande, con quienes mantenía una relación cordial durante su noviazgo. También habría hablado con Gamze, la hermana de la actriz, quien siempre fue muy protectora con ella. Su intención, según dicen, es mostrarle a Hande que esta vez no hay duda, no hay orgullo, no hay distancia. Solo amor, presente y sincero. Por su parte, Hande guarda silencio, pero sus redes han hablado por ella. Hace apenas unos días, publicó una fotografía en blanco y negro de una rosa marchita, acompañada de una frase en turco, Jersey yeniden akabilir, Dorusei Angelince. Todo puede florecer de nuevo, cuando llegue el momento adecuado. Esa publicación encendió todas las alarmas. Los fans no tardaron en interpretarla como una señal directa a Keran, una forma sutil pero clara de decir, todavía hay algo aquí. Las teorías se multiplicaron, los mensajes de apoyo se desbordaron, y el #almohadilla reencuentro Hande Kerem se convirtió en tendencia mundial en solo horas. ¿Será ese mensaje el primer paso hacia una reconciliación definitiva? ¿Responderá Hande al anhelo de Keran? Veremos pronto a esta pareja icónica mirarse nuevamente a los ojos sin rencores ni miedos. Por ahora, solo una cosa es segura. Keran Bürsin ha dejado de esperar en silencio. Ha vuelto a creer. Porque cuando el amor aún respira, incluso en un mensaje a las 3 de la mañana, todavía hay esperanza. Desde que las palabras de Keran Bürsin se filtraron a los medios, aquella confesión íntima sobre el mensaje de Hande Erçel, el mundo del espectáculo no ha vuelto a ser el mismo. No se trata de un simple rumor, ni de una campaña mediática. Se trata de dos corazones que, pese a la distancia, siguen latiendo en un mismo ritmo. Y ahora, más que nunca, el público siente que la historia de Keran y Hande no terminó, simplemente hizo una pausa. En una conversación prolongada con un periodista amigo, Keran se sinceró como nunca antes. No había cámaras, ni micrófonos, ni presiones. Solo estaba él, su voz algo rota y los recuerdos que aún le pesaban en el pecho. Ese mensaje llegó en un momento en el que yo ya me había resignado.
Pensé que todo se había acabado. Pero cuando lo leí, fue como si el tiempo retrocediera. Como si sus palabras me tocaran el corazón y dijeran, aún estoy aquí. Punto. El mensaje, aunque breve, fue devastador en su sencillez. Hand no hablaba de futuro ni de pasado. Solo hablaba del momento exacto en el que lo soñó. Un detalle, una imagen, una frase que solo ellos dos podían entender. Y para Keram, eso fue todo lo que necesitó. Cuando alguien te sueña en medio de la noche y te lo cuenta, no es porque te haya olvidado. Es porque te sigue sintiendo. Incluso en sus sueños. A partir de ese instante, Keram comenzó a reconstruirse desde dentro. No para convencer a nadie, no para aparentar fortaleza, sino porque sabía que la única forma de volver a estar con Hand era ser la mejor versión de sí mismo. Canceló compromisos innecesarios, retomó sus terapias personales, volvió a entrenar como lo hacía antes y, sobre todo, empezó a escribir. Estoy escribiendo cosas que nunca me atreví a decir. Cosas que solo ella leerá. Quiero que sepa cada rincón de mi corazón. En paralelo, ha comenzado a preparar una carta. Una carta a mano, con tinta azul, en papel antiguo. En ella no hay promesas vacías ni declaraciones espectaculares. Solo verdad. Palabras que nacen del dolor, del arrepentimiento, pero también de la esperanza. Sé que la lastimé. Sé que callé cuando debí hablar. Que me alejé cuando ella más necesitaba que me quedara. Pero cada día sin ella ha sido un castigo silencioso. Y si me da una sola oportunidad, no para empezar de nuevo, sino para continuar desde donde el amor se quedó, yo la tomaré. Pero Keram no solo está mirando hacia el reencuentro, sino también hacia una vida compartida. Amigos cercanos aseguran que ya ha comenzado a buscar una casa fuera de Estambul, en un pueblo costero que ambos visitaron durante una escapada hace años. Allí, entre olivos y silencio, sueña con construir un refugio. No solo para escapar del mundo, sino para reencontrarse con la paz que solo Hand le daba. Hand, por su parte, ha estado más activa en redes, aunque sus publicaciones siguen siendo enigmáticas. Una flor, una canción, una imagen antigua sin fecha. Pero en cada detalle, los fans encuentran pistas, susurros, señales. La más reciente fue una foto en la que se ve una taza de café sobre un libro que ambos leían juntos. El título, Volver a ti sin perderme en el intento. ¿Coincidencia? ¿Provocación? ¿Confesión? Nadie lo sabe. Pero el efecto fue inmediato. Keram la compartió en sus historias con un simple emoji de corazón roto. Nada más. Y sin embargo, todo estaba dicho. El país entero, y millones de fans internacionales, aguardan el desenlace de esta historia que ya ha superado los límites de la ficción. Una historia de errores humanos, de silencios dolorosos, de mensajes enviados en la madrugada, y de un amor que, contra todo pronóstico, se niega a morir. Y quizás, solo quizás, el final no sea una separación. Quizás lo que parecía un adiós, no era más que el inicio de un nuevo capítulo. Uno donde las palabras no se guarden, donde los mensajes no lleguen tarde, y donde dos corazones que siempre se buscaron, por fin decidan quedarse. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.